lista de quienes quienes no estuvieron, quienes no voy a tener yo la prueba, ¿cierto? Notar que quienes tengan claro que no pueden no dar otra, no piensen que aquí vamos, en la prueba ejecutiva vamos a hacer una especie de combo y vamos a hacer 2 pruebas en 1, 3 pruebas en 1, 4 pruebas en 1, no, una, la. Y va a reemplazar o va a pasar al lugar de la prueba faltante, no de las, la de la. Tan claro, ¿ya? Así que no tenganlo claro, que no digan que no está dicho. Eso. ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy día? Quería ver algo más, pero el día de ayer con la famosa pizarra me desarmó un poco, pero el sábado va a ser un poco más largo que el primer sábado, pero todo eso, no, acuérdense entonces que tenemos la prueba, que ustedes ya saben que son de las páginas 93 a la 118. 93 a la 118. 118 inclusive, 93 a la 118. Y el día jueves, 7 y media, voy a estar yo. O sea, viernes. Viernes. Y hágale un esquema, los apuntes, vean, las preguntas no van a salir de lo de ahí. Que lo hagamos hoy día, vamos a ver los criterios caracterizadores, pero aplicados a las normas jurídicas. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Un concepto de norma jurídica, un concepto descriptivo, como una ordenación racional del comportamiento social humano valorado según un criterio de justicia, son conceptos esenciales. Un concepto descriptivo, una ordenación racional y coercible, de carácter imperativo, autónomo, heterónoma, bilateral, exterior, coercible. También hay una definición del proceso catenario. Hay como la definición de norma jurídica. Entonces me generan que esta la definición de norma jurídica, que es una norma jurídica, no un asunto tan pacífico, no un asunto tan pacífico. Porque ¿qué es lo que sucede? Hablemos un poco de eso para que vean que no es tan pacífico, ¿no? ¿Qué sucede? El ordenamiento jurídico contiene normas jurídicas, ¿cierto? Que se extraen a partir de las disposiciones legislativas, escritas, que son una formulación lingüística, si hablamos de eso, ¿cierto? Entonces, se disponen de normas jurídicas que se extraen a partir de las disposiciones legislativas o textos normativos. Ahora bien, el principio básico es que en materia de ordenamiento jurídico es que las normas deben tener todas las consecuencias o deben producir todas las consecuencias que es posible que generen. Porque claro, uno ve que hay normas que se denominan explícitas. Y claro, hay una disposición normativa del cual se extrae una determinada disposición, ¿cierto? Bueno, incluso voy a dar un ejemplo. Normas explícitas, porque eso es lo común, lo que uno ve son normas explícitas, ¿cierto? Pero bajo el principio de que un ordenamiento jurídico las normas deben producir todas las consecuencias que son posibles de producir. Claro, uno dice normas explícitas, pero sucede que la mayoría de las normas también generan, bueno, las disposiciones deberíamos hablar, un margen de normas implícitas. Es decir, normas que no están expresamente establecidas, pero que se infieren lógicamente de las explícitas. ¿Me voy a entender? Es decir, desde luego que uno ve normas, ¿cierto? Y dice, bueno, imaginémonos, demos un ejemplo. Con el típico argumento de interpretación, la contraria, ¿cierto? Tiene un argumento opinable en realidad. Usted sabe, por ejemplo, en materia de su familia, que hay determinados bienes familiares, la familia no es una persona jurídica, pero llamémosle familiar para que se entienda, que pueden declarados bienes que pueden ser declarados bienes familiares.
¿Y cuáles son estos bienes que pueden ser declarados bienes familiares, ¿cierto? Y que genera algunas restricciones al propietario? Son los bienes, la residencia que sirve de uso principal de la familia, la residencia, el inmueble. Entonces, claro, norma explícita que el bien inmueble, porque tiene que ser un inmueble, ¿se entiende? Porque no se puede declarar una casa rodante, ¿cierto? El bien inmueble que sirve de residencia principal a la familia puede ser declarado bien familiar, ¿cierto? Esa es la norma explícita, ¿cierto? Pero esa norma implícitamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la casa en la playa no puede ser declarada bien familiar. A contrario sensu, ¿cierto? El bien que sirva de residencia principal a la familia. Los otros bienes inmuebles, de haberlos, no pueden ser declarados bien familiares. Entonces, esa norma que explícitamente nos dice, señores, el bien inmueble de propiedad de alguno de los cónyuges, ¿cierto?, que sirve de residencia principal, puede ser declarado bien familiar por la judicatura de familia. Esa norma nos está diciendo, por un argumento de interpretación lógico, que los bienes inmuebles que no son residencia, la casa en la playa, la casa en la nieve, no va a poder nunca ser declarado. Y esa es una norma implícita. Se infiere de las normas explícitas. Entonces, claro, uno dice, las normas, tengo que decir las normas. Bueno, el asunto es un poquito más complicado en el sentido que el ordenamiento jurídico está compuesto por todas las normas explícitas, sí, desde luego, y todas aquellas que se desprenden implícitamente bajo una derivación lógica o lógica, sí, de lógica categórica, o bien bajo alguna descripción de lógica jurídica, que la lógica jurídica no es tan, un poquito menos categórica, digamos. De verdad que este asunto de las normas no es tan complicado. Entonces, cuando damos una definición de norma y damos una definición de manual, pero evidentemente que el asunto es un poquito más complicado. El ordenamiento jurídico tiene más normas de las que aparentemente, porque claro, hay normas explícitas y hay normas implícitas. Hay un libro impreso en Colombia, se llama El derecho implícito, que precisamente discurre sobre todas estas teorías, digamos, claro, porque el principio básico es que un ordenamiento jurídico y las normas deben producir todos los efectos que lógicamente deben producir, ¿cierto? Entonces está claro, el efecto preceptivo, directo, inmediato, ¿sí? Pero también todo aquello que se prende, se infiere lógicamente. Y obviamente que en la inferencia podrán haber alguna inferencia que es lógicamente categórica y alguna que es razonable, y ahí empieza la discrecionalidad. ¿Y qué es lo que se infiere, cierto? Y esto tiene bastante importancia en el caso de las lagunas, en el caso en general para manejo teórico de teoría del derecho, ¿sí? Porque ¿cómo rellenamos las lagunas normativas? Pues normas, entre otras cosas, normas implícitas, ¿sí? Norma implícita. De notar que, claro, damos una definición de norma jurídica, pero el asunto no es tan pacífico, no crean que es sencillo. Después vimos, ¿cierto?, los elementos de una norma jurídica, que son cosas que también podría discutirse, ¿cierto? Entonces vimos que es una prescripción de conducta, vimos también que tiene varios elementos, ¿cierto?, contenido, carácter, condiciones de aplicación, autoridad, sujeto, ocasión, promulgación, sanción, que son una prescripción de conducta, ¿cierto? Una conducta. También la generalidad, por cuanto la ley se aplica a categoría de personas, no a personas determinadas, y como la vinculación de la idea de generalidad con el principio de igualdad, y que puede haberse afectado si la formulación de la categoría no es tan razonable, es caprichosa. La abstracción, ¿cierto? Porque la norma no regula una conducta determinada, salvo las normas particulares o singulares, sino que regula clases de acciones, conjuntos de acciones de una misma naturaleza. También la imperatividad, por cuanto la norma no es un consejo, una recomendación, la norma tiene una pretensión de cumplimiento, de que se cumpla, de ejercer imperio. Desde luego que la norma, ustedes saben, que presupone que no se la cumpla, por algo establece una sanción.
Las normas discurren sobre que pueden no ser cumplidas, pero la norma pretende ser cumplida, tiene una pretensión de imperatividad de que se cumpla. Y el problema de la eficacia de una norma que no se la cumpla, ¿cierto? Es muy distinto a nivel individual de normas jurídicas, ¿cierto? Porque las normas establecen una sanción en caso de no se cumpla, no genera problema. Pero si el ordenamiento jurídico ya no es cumplido o en sus sectores o en parte es ineficaz, ya es el problema de teoría del derecho, más complicado. Porque que una norma individualmente no se la cumpla, bueno, se establece la sanción, que es la consecuencia del incumplimiento, no hay problema. Pero imaginemos una ineficacia generalizada de un sector, de una rama o de todo el ordenamiento jurídico, ya el problema es distinto. Vamos a hablar hoy día un poco de la eficacia. De verdad que tiene una presunción de imperatividad, puede no cumplirse, pero en ese caso lo que es imperativo es la aplicación de la sanción. Y también referencia valorativa, una finalidad valorativa o finalidad seca también, o valor o valoración. No es lo mismo, finalidad valorativa. Esto porque toda norma al final del día contiene una valoración acerca de una conducta que es deseable que ésta se realice, ¿cierto? Es bueno que la creo pague, es bueno que se respeten las normas aduaneras, etcétera, 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 todas las distintas posibilidades que hay, ¿cierto? Es bueno que la gente vaya a votar cuando era el sufragio era obligatorio. Ese es un ideal, eso que sea obligatorio. Hoy día con tanto liberalismo desatado, liberalismo medio enfermizo, que afecta mi libertad de ir a votar, pero ya mejor no lo es. Finalidad valorativa. Es una... Voy a traer el libro donde aparecen estas ideas, ¿cierto? La gente discute porque aparece la palabra valor, entonces como valor, y cada uno tiene valores distintos, lo cual es cierto. Pero se trata de una finalidad que hace la ley, no la norma. Que no es una cosa tan baja. Eso. Y después terminamos, ¿cierto?, señalando una idea distinta de esa parte del toleramiento, ¿no? ¿Cierto?, en que hicimos la prescripción, o sea, la distinción, con que comenzamos a hablar de esto, no es lo mismo una disposición normativa o texto normativo, disposición o texto. Esos son los artículos, ¿no? Esos son los artículos que aparecen, que le gusta leer, lo común, se compran la nueva ley, ahí la cosa constitución y lo lee, los artículos. Y una cosa es esa formulación lingüística, que son los textos de disposición normativa, que no son lo mismo que normas, no es lo mismo, desigual, no es lo mismo que normas, porque la norma se extrae bajo una función de interpretación, bajo una tarea de interpretación, se extrae de las disposiciones, ¿cierto? Y habrán normas que se forman de varios artículos, habrán artículos que tienen varias normas, de manera que no hay una identidad artículo-norma. O sea, si alguien lee el Código Civil, no se le debe ocurrir que dice que tiene 2530 o algo así, normas. Tiene 1530 artículos, ¿cierto? Normas quizás cuántas tengan. Tiene artículos. Entonces, un artículo es una formación lingüística que sirve para comunicarse, que encierra un significado, intenta encerrar un significado con alguna imprecisión, y punto. Eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día entonces? La aplicación de los criterios caracterizadores, y en esto siguiendo tal manual, en todo caso, pero siguiendo a la fuente más directa también del manual, que es el profesor Scheller, ¿cierto? Primera, criterio caracterizador, ¿cierto? Que las normas son preferentemente exteriores. ¿Se fijan las frases? Preferentemente exteriores. Él dice exteriores, ¿ya? Aquí está clarito, dice exteriores. Preferentemente exteriores. Se fijan que no hablamos ahí de que son exteriores a secas, sino que son preferentemente exteriores. Vamos a la primera idea. ¿Y por qué son preferentemente exteriores? Porque hay algunas salvedades. Unas salvedades. Quiero adelantar que en la naturaleza las salvedades no tienen el carácter
como dicen los críticos ontológicos, no son una excepción. Porque cuando yo digo que tengan salvedades que las vamos a enamorar, no quiere decir que en esos casos sean interiores las normas, porque la excepción sería algo contrario a lo común, ¿cierto? Estoy diciendo que son preferentemente exteriores, con algunas salvedades, pero que no tienen la categoría lógica de ser excepciones, porque si la entendiera como excepciones, estaríamos diciendo que esa es la comprensión del tema, estaríamos diciendo que son interiores en ciertos casos, no es el caso. Estoy diciendo salvedades en donde la exterioridad queda más bien en entredicho, hay una consideración en el aspecto interior de la persona, esa es la idea. Pero no son excepciones, ya, a eso. Pero primero, para dar el principio básico, ¿cierto? Lo normal es que las normas jurídicas sean exteriores. ¿Por qué son exteriores, cierto? Porque regulan la conducta externa del individuo. Yo estoy caminando aquí, esa es la conducta externa, ¿cierto? Una conducta externa. Pagar, frenar, no matar al vecino, o no tirarle veneno al perro del vecino. Es una conducta punible, eso, o como lo que pasó con el Cholito, no pegarle palo al perro de la galería comercial. Es decir, regula la conducta exterior, efectivamente emitida por el sujeto, ¿cierto? Pagó, hizo lo que no, ajustó su conducta exterior, una conducta exterior, sin considerar lo que suceda con el fuero interno de la persona, sus motivaciones, todo el aspecto psicológico interno. Es decir, yo puedo pagar un tributo pensando que estoy feliz porque estoy contribuyendo por el interés general y que el Estado va a ir en ayuda a los más desposeídos, puedo pagar mis tributos con esa lógica, ¿cierto? O bien puedo pagar los tributos diciendo que este es un robo, es una estafa, que es una vergüenza, que se llenan la plata al bolsillo y van a parar a uno, qué sé yo, que se la toman y podría pensar eso, ¿cierto? Pero no, al derecho no interesa eso, le interesa que yo haya pagado mi tributo y lo demás podría quedar para otras ciencias sociales, ¿cierto? Antropología, sociología, para lo mismo. Pero al derecho no. El derecho regula esta conducta exterior efectivamente emitida. De manera tal, fíjense, que para ver si el sujeto cumplió o no cumplió, para examinar si el sujeto cumplió o no cumplió, va a estar a apreciar si el sujeto adecuó o no su conducta a lo que le era pedido. Pagó, no mató, frenó, qué sé yo, a ver, se ajustó a los deberes de fidelidad del patrimonio, para dar ejemplo sabroso. Pagó su pensionamiento, a ver, un deber comercial, por ejemplo, solicitó una autorización para un negocio a la municipalidad, pagó su patente, conducta externa, ¿cierto? Entonces, para ver si cumplió o no cumplió, solamente hay que ver si el sujeto adecuó, ajustó, conformó su conducta a lo que le era exigido por la norma jurídica. Ahora bien, eso es correcto. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Ahí dijimos que son exteriores las normas. Esto es lo que hemos dicho, que son exteriores, ¿cierto? Pero más riguroso, más exacto, más preciso, es decir, que son preferentemente exteriores. Por cuanto hay algunas salvedades que debemos considerar. Vamos a la siguiente idea. Son preferentemente exteriores. O sea, decir que las normas jurídicas son exteriores es correcto. Pero decir que son preferentemente exteriores es más correcto aún. Más exacto, ¿se fija? Son preferentemente exteriores porque hay algunas salvedades que no tienen la categoría de ser excepciones. Yo no estoy diciendo que son exteriores y en cierto caso son interiores. Fíjense que eso no es, ¿ya? No es para que se entienda bien. Son ciertas salvedades. La primera salvedad, yo le he puesto nombre porque el manual de Esquella no le pone nombre, y es una salvedad tipo teórica. Una salvedad tipo teórica, que consiste fundamentalmente en la imposibilidad, virtualmente imposible, aunque podría ser, pero virtualmente imposible,
La imposibilidad de que existan actos puramente exteriores y actos puramente interiores. La imposibilidad práctica. Ahí vamos a dar los ejemplos para que se vea qué quiero decir con esto. La imposibilidad, teóricamente, podría haber en la práctica algunos casos, pero la posibilidad, la virtualmente imposible, que existan actos puramente exteriores y actos totalmente interiores, a eso estoy refiriendo. ¿Por qué razón? Porque lo común es que la faz psicológica interna de la persona se proyecta en actos externos, ¿cierto? Por lo contrario estaría en un reflejo, un sonámbulo, que la parte interior se proyecta en acto exterior y que cada acto exterior también yo lo puedo examinar para llegar a su raíz anímica o exterior, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona, para no fuera el marco una norma jurídica, ¿cierto? Una persona opta por comprarse de algo de tal color, ¿cierto? Porque en realidad eso le gusta, ese color le gusta. Entonces, claro, uno ve externamente, compró una polera color azul, un color muy bonito, el color entonces uno dice, claro, es porque psicológica o anímicamente le gusta el azul. O sea, ese acto externo puede verse hasta llegar a su raíz en ciertas razones psicológicas, ¿cierto? Y también los actos externos reflejan a la inversa la visión anímica o interior de la persona, ¿cierto? Lo contrario es un reflejo, un sonámbulo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Que entre acto interno y acto interior y interioridad no tienen una frontera tan nítida. Por eso una salvedad de tipo teórico, porque en realidad lo que está poniendo en entredicho es el carácter mismo de exterior e interior, porque es una cosa un poquito más complicada en la realidad de los hechos, ¿cierto? Entonces cada acto exterior, que estoy queriendo decir en último término, en alguna medida refleja un cierto aspecto interior, está claro. Lo contrario es un reflejo. ¿Se fijan? O un actor, como un actor, que puede estar hablando de Shakespeare, ¿cierto? Pero puede estar pensando que tiene que pagar la cuenta del agua, ¿no? Está diciendo algo, pero está en otro. Entonces, es una primera dificultad de tipo teórico, porque bueno, no es tan claro que el acto externo y el acto externo no es una división, es un simplismo en el fondo, eso quiero decir, ¿cierto? Entonces esa es la primera salvedad. Entonces, no estoy diciendo que el acto interno no es una excepción, no entiendan que el acto interno, el derecho regula la conciencia, no, estoy diciendo una salvedad, no tiene la categoría de excepción. Una segunda salvedad se da generalmente en el ámbito del derecho penal. Ámbito del derecho penal. Entonces expliquemos la idea, expliquemos aquí esta idea del ámbito del derecho penal. Imaginémonos que uno de ustedes, vamos a hacer un ejemplo, porque siempre a veces uno puede ser ejemplo que le critique el factor género. Yo voy a hacer un ejemplo femenino, ¿ya? Para no alterarlo, ¿no? Imagínense que alguna de ustedes, un ejemplo ridículo, pero la gracia de los ejemplos ridículos, ¿cierto? Vive en el mismo edificio de Brad Pitt, o el equivalente chileno, lo mismo, no sé. Vive en el mismo edificio de Brad Pitt. A ver, ¿cuál sería, aquí en el caso chileno sería, no sé, por algún actor famoso, ya. Pato Laguna, ya, ¿no? Pato Laguna. Es un ideólogo eso. Ya, Pato Laguna, ya, algo equivalente, pero dijimos Brad Pitt, porque es un país, un mundo global, entonces vive en el mismo edificio de Brad Pitt, lo ve todos los días, y dice que un día va a cometer un delito de connotación sexual con él. Entonces se le ocurre esa idea, voy a cometer un delito de connotación sexual con Brad Pitt. Entonces se sube al ascensor, a veces lo ve, se fija dónde están los cables de la luz, donde aquí voy a hacer
voy a dejar todo en silencio, en oscuridad, voy a sacar los tapones, lo que antiguo, el edificio antiguo. ¿Ya? Acá voy a trancar la puerta, voy a necesitar esto, qué sé yo. Y empieza a pensar todo sobre la comisión de su delito con connotación sexual con Brad Pitt. Pero no hace nada, no compra nada, sino que solamente lo piensa. ¿Eso será punible penalmente? No. No, naturalmente que no. Distinto es que empiece en algún principio de ejecución, vaya y compre, no sé, por una bomba de pequeña calado para echar a perder el sistema eléctrico. Me imagino, lo compro. No sé, una bombita chica, así. No. La imaginación da para todo, ¿sí? O una cosa extinguidor como para generar una nube y en ese instante cometer el delito de connotación sexual con Brad Pitt. Entonces evidentemente que, claro, en el derecho penal, cuando no se ha cometido ninguna infracción penal, cuando no se ha iniciado la ejecución y solo está en la idea, eso claramente no es punible, ciertamente. Por el contrario, ¿cierto? Si la persona incurre en la infracción penal, comete el delito de connotación sexual con Brad Pitt, alguna de las compañeras de acá, eso no hay que dar ejemplo práctico, ¿no? Comete el delito, ahí sí va a interesar y va a ser relevante ver el aspecto interior y determinar si la infracción la cometió con intención de cometerla, o sea, con dolo, directo, eventual, de lo mismo, de dolo, intención. O bien fue una conducta negligente, solamente con culpa, con imprudencia, con impericia, ¿cierto? Por no haber impreso en su conducta lo necesario para evitar el resultado del delito, ¿cierto? ¿Se fijan? Vuelvo a la idea. Si una persona, ¿cierto?, no comete ninguna comienzo de ejecución de ninguna infracción penal, alguna infracción tipificada, la verdad de las cosas es que eso no va a ser punible, el derecho penal no le interesa, eso le podrá interesar a la psicología, a la psiquiatría, qué sé yo, a la sociología criminal y a varias cosas le podrá interesar, pero al derecho no le interesa esa conducta, no tiene ninguna relevancia jurídica. Pero por el contrario, si comete el delito y todas las fases de ejecución que sean punibles, ¿cierto?, ahí sí va a ser relevante determinar con qué aspecto interior ejecutó la conducta que se encuentra tipificada como infracción penal. Si fue con intención, con dolo, o bien si fue con negligencia y prudencia. Había cuenta que con negligencia, ¿cierto?, con impericia. Por cuanto eso va a ser relevante, porque en el primer caso habrá cometido un delito, dolo, directo, intención, voluntariedad, dice el Código Penal. Acción o omisión voluntaria, penada. La voluntariedad está el dolo, ¿cierto? Y por el contrario, si lo cometió con negligencia y prudencia, fue un pase de delito. Ustedes se imaginarán que aquí estamos en una simplificación enorme, porque hay algunos delitos que no tienen posibilidad culposa y otros y varias por circunstancias también, pero en el fondo, muy a grandes rasgos, ¿cierto?, cuando se está hablando de un delito o de un pase de delito, estamos efectuando una consideración en el plano anímico o interior, ¿cierto? La persona quiso. En todo caso, se trata de una subjetividad que igual se concreta en actos exteriores, no es tan psicologista la cosa, pero siempre hay una consideración interior acerca de la intencionalidad. Entonces, en el derecho penal, claro, sanciona conducta externa, desde luego, como todo el derecho, ¿cierto? Pero claro, cuando haya que procesar e investigar la infracción penal, no va a ser relevante considerar con qué aspecto anímico, interior, intencionalidad cometió el delito. Así que entonces ahí hay una salvedad también. Y también hay una salvedad muy interesante, el caso del delito de connotación sexual con Brad Pitt. Bien práctico. Claro, normalmente hacía ejercicios con no sé, el vecino, algún compañero de usted, el vecino de doña Marlene Olivarí, pero ya lo cambié ese ejemplo. Hay que usar el factor G.
dar ejemplo en todo eso. Y tercera salvedad también se da en algunas instituciones del derecho civil. Derecho civil. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el derecho civil, de luego que siempre lo que regula el derecho es la conducta exterior. Contrató, cometió un daño, qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué son las posibilidades del derecho civil? Contrato o delito. El derecho civil no es muy maravilloso en ese sentido. Contrató, pagó una adquisición, o cometió un daño, ¿sí? No hay mucha posibilidad del derecho civil. Se estudia largo, muchos años, pero contrató, pagó o cometió un daño, ¿sí? No hay más posibilidad. Entonces siempre el derecho regula la conducta exterior, pero sucede que existen ciertas instituciones en las cuales sí existe una consideración interior. Por ejemplo, para una consideración de tipo anímico, interior, psicológico, espiritual, cualquier palabra de esa le viene bien, anímico, psicológico, interior, espiritual. Ciertas instituciones que tienen un elemento anímico, psicológico. Por ejemplo, el concepto de domicilio. Domicilio, ¿cierto? El domicilio. ¿Cómo se define el domicilio para el Código Civil? Como la residencia acompañada. Ustedes creo que está en el artículo 50 y algo, 59, 58, por ahí. Así que 50, por ahí está en el Código Civil, por ahí por el 50 y algo. Con el ánimo de... Se llama, que claro, ¿qué dice el domicilio? El domicilio es la residencia acompañada real o presuntamente del ánimo de pertenecer a ella. Entonces, ¿qué pasa con esta institución del domicilio? Tiene dos elementos: residencia, un elemento objetivo, psicológico, objetivo externo, apreciable, y un segundo elemento que es de tipo anímico, psicológico, espiritual, el ánimo de permanecer en ella. Incluso más de estos dos elementos, más importante el ánimo, si es que uno lo tiene que rankear, más importante el ánimo. No hay ánimo, no hay domicilio. Ahora residencia, ahora domicilio. Entonces se fijan que en esta institución del derecho civil, que es el domicilio, evidentemente que para que se encuentre configurada tiene que haber dos elementos: uno externo, objetivo, la residencia, que es donde lugar regular de estadía de la persona, ¿cierto? Pero no basta eso, tiene que haber un ánimo de permanecer en dicho lugar. Y esa, claro, es una consideración anímica. Otra cosa es que se revele en acto exterior, pero es una consideración anímica, que si no se cumple, no hay domicilio. Para ubicar dónde estamos hablando de domicilio, generalmente se le estudia como un atributo de la personalidad, porque es uno de los atributos de la personalidad en la teoría de las personas. También, por ejemplo, otra institución que tiene importancia, el elemento subjetivo, por ejemplo, la posesión. La posesión. ¿Qué es la posesión? De una definición, y van a ver que en la sola definición ya hay un elemento subjetivo. Dice el artículo 700 del Código Civil que la tenencia es una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Tenencia, una cosa determinada, ahí está el elemento material, objetivo, externo, tenencia, aprehensión, con ánimo de señor o dueño. De manera que también en la posesión hay un elemento exterior, o sea, anímico, psicológico, espiritual, como quieran llamarle, que es el ánimo de considerarse dueño de la cosa. La posesión, ¿cierto? Tenencia, una cosa determinada, ánimo, señor o dueño. De manera que la posesión, para configurarse, también requiere un elemento subjetivo anímico, ¿cierto? Que el poseedor se considere dueño. ¿Qué es la posesión? Para que nos ubiquemos donde estamos hablando, dentro de las relaciones posibles de una persona con los bienes, con las cosas, lo común es una posesión de dominio, ¿cierto? Pero también puede haber una relación de posesión con las cosas no habiendo dominio, una relación de posesión de las cosas. Ambas pueden coincidir. Y también uno puede ser, respecto a las cosas, un mero tenedor, que tiene la cosa en nombre y lugar de otro, como ejemplo el arrendatario, ¿cierto?
tiene un título de mera tenencia, el arriendo, el comodato. Mientras que en la relación persona bien, una puede ser dominio, puede ser de posesión y otra puede ser de mera tenencia. Entonces, ahí esa es la posición para que demos alguna idea de que la posición donde se ubica esa cosa. Y también, por ejemplo, otra institución en materia de interpretación de los contratos. El artículo 1560. 1560, en materia de interpretación del contrato, que es una norma del derecho civil, que es una norma que es la regla básica de la interpretación de los contratos. ¿Cómo dice el artículo 1560? Dice, conocido, para ustedes van a ver que hay algún elemento externo anímico presente. Dice, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras. Eso dice el 1560. Conocida claramente la intención, debe estarse más a ella, debe preferírsele en el fondo, más que lo literal de las palabras. Se fijan que en la interpretación del contrato, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es la regla básica. Hay otras reglas, pero la principal es esta, que establece el sistema de interpretación, que se le llama un sistema de tipo subjetivo, porque conocida claramente la intención, debe privilegiarse la intención por sobre los defectos de lo escrito en el fondo. Ahora bien, entonces claramente, ¿cierto? Lo que debe hacer el intérprete de un contrato es privilegiar la intención, no lo escrito, si es que hay contradicción entre uno y otro, ¿se entiende? ¿Cierto? Porque si coinciden no hay problema, no es tema. Si es que difieren, no es tema, ¿cierto? Ahora bien, Andrés Bello, la fuente que tuvo de ese artículo, lo tendió a objetivizar, porque el artículo madre de ese artículo, que nos inspiró, decía conocida la intención. Y don Andrés Bello, en la lógica de querer que haya menos conflicto entre los particulares, que los particulares sabían que son buenos para el conflicto, y que eso podía causar muchas complicaciones, le agregó la palabra conocida claramente. Y gracias a claramente, ¿qué hace eso? Ese sistema subjetivo, que privilegia la voluntad, se atempera, porque claramente tiene que ser atendido los antecedentes de la negociación, atendido lo que se dijo, no una intención así a la que yo quise comprar y en realidad yo quise arrendártelo, no, pero ¿dónde consta esa intención? Por eso, conocida claramente. Entonces eso objetivizó el sistema subjetivo de interpretación del Código Civil. No es como un concepto. Imagínense que está en un contrato de compra-venta y sale la otra parte, no, yo pensé que era una donación. ¿Y dónde dijiste? No, es que yo tuve como la intención. ¿Y dónde consta? ¿En qué parte? En ningún lado. Entonces no, váyase a buena parte. Entonces, no, en el fondo conocida claramente. Entonces tiene que constar de alguna forma. Entonces, es subjetiva, sí, porque la privilegia, pero siempre que conste, conocida claramente. Muy interesante eso, la introducción de los contratos. Eso se discute porque hay algunos autores que dicen no, que el sistema es un sistema subjetivo, y otros dicen que no, el sistema es objetivo. La verdad, la cosa es que es un sistema subjetivo objetivizado. Eso. Ven, ahí tenemos entonces salvedades. Las normas son exteriores, claro, porque regulan la conducta externa, pero hay ciertas salvedades en que hay una consideración hacia el pleno interno. Primero, porque esa distinción no es tan nítida, acto interno, acto externo no es tan nítida, y primera salvedad tipo teórico. Segundo, porque en la Comisión de Delitos de Orden Penal, ¿cierto?, siempre hay una consideración acerca de la intencionalidad de las partes, del autor, no son partes, del autor. Y también en ciertas instituciones de derecho civil hay algunos elementos de intencionales para que ciertas instituciones se encuentren completas o debidamente configuradas, ¿cierto? Ahí dimos varios ejemplos, pueden haber más, hay más. Eso. Entonces, ahí hablamos de la exterioridad de la norma jurídica. Ahora vamos a hablar de la bilateralidad, que es más conocida. Bilateralidad.
Bilateralidad. Entonces, segunda criterio característica, las normas jurídicas son bilaterales. Ahí no hay ni una salvedad, no, son bilaterales. Bilateral. Claro, y el niño que venía a borrar acá, estamos esperando. Así es. Las normas jurídicas son bilaterales, es decir, y son siempre bilaterales, aquí no hablemos salvedad, son siempre bilaterales, puesto que, o dado que establecen deberes para las personas, para los destinatarios, es para un nombre un poquito más elegante, para los destinatarios, establecen deberes para los destinatarios, ¿verdad? Establecen deberes para los destinatarios, y junto con ello, porque si no establecieran deberes no serían normas, estamos claros, ¿cierto? Establecen deberes para los particulares, para los destinatarios las normas, pero junto con ello concede a otro la facultad correlativa de exigir el cumplimiento de dicho deber. ¿Sí? Establece un deber, perfecto, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Vamos a hacer un dibujito. La facultad de exigir. No pierda la fe. Vamos a rebobinar. Ustedes saben que el centro alumno modificó ese dicho que yo tengo, no pierdo la fe, en la fonda que hicieron para septiembre. Que en la fonda se llamaba No pierdan la sed. Yo estaba por reclamar propiedad intelectual. No pierdan la fe. Entonces, las normas establecen deberes para los particulares, si no, no serían ni siquiera norma de conducta. Pero junto con ella concede, reconoce, establece a otra persona, a un tercero, la facultad correlativa de exigir el cumplimiento. Es decir, se establece un deber, si no fuera un deber, no habría norma jurídica, pero también hay otro con el derecho subjetivo, eso es lo que tiene el otro, ¿cierto?, de exigir el cumplimiento de dicho deber. Establece un deber, pero también siempre en la norma jurídica hay otro, piensen en otro sentido de teoría del derecho, ¿no? El otro puede ser el fisco, el otro puede ser un municipio, el otro puede ser una persona natural, el otro puede ser una sociedad, una persona jurídica, puede ser un banco, otro, una persona activa, bastante. Establece un deber, una obligación, pero siempre reconoce en otro, un tercero, un derecho subjetivo, es lo que tiene el otro, un derecho subjetivo a exigir el cumplimiento de dicho deber. Si yo no cumplo una obligación tributaria, va a venir un impuesto interno, ¿cierto? Si yo no cumplo un contrato, será el otro contratante. Si yo no cumplo un contrato de trabajo, será el empleador o el trabajador, como sea, el pastor, ¿cierto? Siempre hay otro, en la norma jurídica siempre hay otro en condiciones de exigir el cumplimiento del deber. Siempre hay alguien que tiene un derecho subjetivo. Esto se llama el deber jurídico, ¿ya? Y este tiene un derecho subjetivo. Es que es como el correlativo, ¿cierto? Frente a un deber jurídico no andan solos los deberes jurídicos, siempre hay un derecho subjetivo a exigir ese cumplimiento. De esta manera, para entrar levemente a la idea, de esta manera, ¿cierto?, la norma jurídica establece deberes, la norma jurídica establece deberes y correlativamente otorga facultades o derechos subjetivos, ¿sí? Facultad o un derecho subjetivo, ¿cierto?, colocando a los sujetos, porque son dos en esa, ¿cierto?, colocando a los sujetos en plural, ¿cierto?, en el marco de una relación jurídica. Eso es lo que me interesa. La norma, toda norma en el fondo establece el deber de una determinada persona, un deber jurídico, y existe otro con la facultad de exigir el cumplimiento de dicho deber, con el derecho subjetivo, colocando a dos personas en el marco de una relación jurídica. Eso es lo que me interesa destacar acá. Hay una relación jurídica, la teoría de la relación jurídica.
La relación jurídica tiene más elementos, pero digamos uno más, porque uno más, agreguemos uno solamente, ¿cierto? Se establece, como señalé, toda norma establece deberes, un deber jurídico que le llamamos, ¿cierto? Y establece en otro una facultad, que es el derecho subjetivo, colocando a las personas en el marco de una relación jurídica. Toda norma genera una relación jurídica. Hay alguien que tiene un deber, alguien que tiene el derecho subjetivo. Relación jurídica aquí, el único elemento que le vamos a agregar ahora, ¿cierto? Relación jurídica que versa sobre un determinado objeto o prestación. Claro, ¿de qué estamos hablando? Uno tiene un deber y el otro un derecho, pero a exigir qué y a cumplir qué. Una relación jurídica que tiene un objeto, que es la prestación. Pero prestación también en un sentido amplio, de teoría del derecho. De manera que cuando hablamos de prestación incluirá el precio que debe pagar el vendedor, ¿cierto? Incluirá el cumplimiento de la obligación de votar cuando era obligatorio, cumplió la obligación de votar cuando votó, ¿cierto? La prestación que le corresponde cuando va por el auto y enfrenta un disco par, prestación en un sentido amplio, ¿cierto? Que es como objeto de la obligación, como objeto del deber en realidad. Prestación en un sentido amplio, no le restringen a lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer en favor de su acreedor. Esto es un sentido amplio, ¿cierto? Cuando yo le respeto la vida a mi vecino y no lo mato, estoy cumpliendo un deber de no matarlo. La prestación, ¿cierto? Eso. Nos quedan dos características más, pero vamos a superarlas por el recreo, ¿sí? Pero para volver a la 8:20, vamos a lista asociante. Ustedes saben que yo paso lista por hora. 8:20, vamos a lista rápidamente. No pierdan la fe, ustedes saben que es una lista. Ni la Z. Ingrid Reyes, Claudio Zapata, Gustavo Aravena, doña Sara Araneda, don Pedro Chape, Presente, profesor. don Roberto Flores, don Marcelo Garretón, don Claudio Lillo, don Víctor Neira, don Fabián Quesada, doña Claudia Quesada, doña Margarita Quidel, don Ángel Acosta, en forma manual, doña Gisela Flores. Presente, profesor. Doña Andrea Serrano. Don Jorge Gutiérrez. Don Roberto Acevedo. Presente. Don Sergio Valle. Don Roberto Torres. Don Juan Carlos Araya. Don Carlos Fuentes. Doña Bélgica Farías. Don Cristian Ceballos. Don Juan Claudio Concha. Don Francisco Pereira. Doña Madeleine. Don Alejandro Ruelas. Presente. Don Daniel Torres. Doña Araya. Don Luis Cruzat. Don Andrés Kilográn. Don Alejandra Rojas. Don Nicolás Urbina. Nos vemos a las 8:20.
Antes de cualquier cosa venía y ahí vas a comprar un vino. Ya. Quiero comprar un vino. Vayan al casino, Roberto. Vayan al casino. Entonces, la norma solamente no habla más cuando productor y destinatario son personas distintas, son más resumidas. Productor y destinatario son personas distintas. Y fíjense que esto es lo importante también, que en virtud de la heteronomía de la norma, las personas no se sujetan a su propio querer, a su voluntad propia, sino que se sujetan a un querer ajeno, a una voluntad ajena. ¿Cuál? La del productor de la norma, ¿no es cierto? Eso. No se entiende, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que productor y destinatario son personas distintas. El productor que dicta la norma, que establece la norma, es una persona distinta de que le da el cumplimiento, ¿cierto? Son roles distintos, ¿cierto? Y en virtud de esta característica, las personas, los destinatarios de la norma, ¿cierto?, no pueden actuar a su libre albedrío, a su libre querer, sino que tienen que sujetarse a una voluntad ajena, a un querer ajeno, ¿cierto? El del órgano que produce la norma, el que dice, imaginémonos, una norma que, vamos a hacer el ejemplo de Providencia, una norma, ¿cierto?, que el municipio llegue y dice, aquí en estas calles interiores no van a andar a más de 30 kilómetros por hora. Y claro, las personas que manejan bien y que son todos por su sentido, puede parecerles muy bajo, ¿cierto? Pero ellos no pueden andar a lo que ellos quieren, sino que tienen que sujetarse a ese querer ajeno, a esa voluntad ajena, que le fijó y le puso usted, señor, en calle interior de Providencia, 30 por hora. Bien. Mejor se suben a la vereda, van caminando a la vereda, 30 por hora. Ya. Entonces, esa es la esencia, significa productor y destinatario, cosas distintas, pero en último término, lo que está pasando es que las personas se están sujetando su voluntad, su actuar, a un querer ajeno, una voluntad ajena, la que le impone el titular del órgano que fija la norma, que produce la norma. Imaginemos Congreso Nacional, ya, imaginemos municipio que establece un reglamento. Otro ejemplo municipal, digamos así. Los municipios dicen, usted, señor, debe sacar la basura en la tarde. No se le vaya a ocurrir sacarla a las 9 de la mañana que se va, porque si no le hagan una multa. Entonces yo no puedo sacarla a cualquier momento, sino que en la tarde. Entonces no puedo hacer lo que yo quiera, sino que me sujeto a esa voluntad de alguien, un órgano municipal que dictó un reglamento, una ordenanza, en donde me fija que yo tengo que sacar la cierta hora. A propósito de eso, hace poco le envié un WhatsApp a mi hijo, no se olviden sacar la basura de los miércoles. Además no puedo sacarla cualquier día. Entonces, se fija, se somete a una voluntad ajena, a un querer ajeno. Esto no lo vean tan bien, porque se te imaginarán que quien tiene capacidad para imponer normas de conducta a otros tiene un poder, ¿cierto? Tan claro, ¿cierto? Tiene, como diría ahí en el Rey León, tiene poder. ¿Cierto? O sea, había esa zarigüeya, dice, oye, pero yo soy el mismo, que no, sí, pero tienes poder. Decía, con todo su gente. Claro, producir normas es una expresión de poder en la sociedad, evidentemente. O sea, la teoría de la fuente del derecho, donde nace el derecho, evidentemente que presupone una expresión del poder, o sea, claro, al menos el formal. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que las normas son heterónomas. Sí, correcto. Sí. ¿Son heterónomas? Sí, está bien, correcto, son heterónomas. Aunque es más riguroso, es más exacto decir que son predominantemente heterónomos, porque hay algunas salvedades que también no tiene la categoría de ser excepciones. No estamos diciendo que las normas en este caso sean autónomas, estamos diciendo que son salvedades de la heteronomía, en donde se atenúa, en donde queda atenuada la heteronomía en realidad.
que atenuarlas. No es que, no es que digamos que las normas pasaron a ser autónomas. Son heterónomas, ¿cierto? Pero con ciertas salvedades. De tal que si yo digo que son heterónomas está correcto. Pero si digo que son predominantemente heterónomas, es más riguroso, más exacto, está correcto. Porque hay ciertas salvedades que tenemos que considerar. Una primera salvedad está relativamente pacífica de entender, de explicar. La segunda es bien complicada, digamos. Primera salvedad, una salvedad de tipo político. Salvedad de tipo político. ¿Quién estará llamando propaganda? No va a ser una salvedad de tipo político. Expliquémosla primero y después en las sociedades democráticas, ¿cierto? Organizadas y complejas como la sociedad occidental actual, todas las sociedades más arcaicas, no tan complejas, ya las sociedades son complejas, llenas de relaciones y de problemáticas, ¿cierto? Todas las sociedades complejas es necesario adoptar medidas de gobierno, medidas legales, medidas reglamentarias, que son medidas de gobierno, ¿cierto? Pero no pueden participar todos. Y es necesario adoptar decisiones. Por ejemplo, las intendencias, los gobiernos regionales tienen que fijar dónde, por ejemplo, establecer un vertedero en una región, ¿cierto? Tienen que establecer todo tipo de medidas de gobierno, ¿cierto? Tienen que establecer los requisitos para votar, los requisitos de edad, de capacidad, es decir, todas las sociedades tienen que adoptar un conjunto de decisiones para que esta funcione, ¿cierto? Esas decisiones que se transforman en normas, ¿entiendes? Pero en las sociedades, a lo menos el estado actual de la ciencia, de la técnica, no todos participan en esas decisiones. No todos participan en esas decisiones, sino que esas decisiones son adoptadas por representantes, ¿cierto? Elegidos democráticamente, con sufragio universal, personal. ¿Y qué sucede con esas personas elegidas? Esas personas elegidas son representantes de quienes lo eligieron, ¿cierto? Y en consecuencia, si bien la norma en este caso, cuando se eligen a representantes, la norma proviene de un órgano distinto, ¿cierto? Pero proviene de órganos que es representante de uno, o representante de la mayoría a lo menos. Y por esa razón, esa heteronomía queda atenuada, porque son representantes. Ustedes me dirán, claro, es que lo elegimos y después hacen lo que se le ocurre, ya ese es otro tema, esa es otra normalidad o anomalía. Pero son representantes de uno y deben representar el interés de la mayoría. Entonces, se fijan la norma, en este caso la norma legislativa, es heterónoma, sí, porque viene de un órgano distinto, Congreso Nacional. Pero Congreso que es formado por representantes y que todas las personas a lo menos intervinieron en su designación, ¿cierto? A lo menos como minoría incluso. Entonces, esa heteronomía queda atenuada, esa es la idea. Entonces, expliquemos bien la idea de esto, ¿cierto? En todas las sociedades complejas, contemporáneas, ¿cierto? Es necesario adoptar medidas de gobierno o legislativas, ¿cierto? Un sinfín de medidas de gobierno legislativo, ¿cierto? Pero no todos pueden intervenir en la adopción de dichas medidas, ¿cierto? Sino serían sistemas como de democracia directa, ¿cierto? No todos pueden participar, sino que estas decisiones son adoptadas por representantes de las personas elegidas democráticamente. Y si bien sigue siendo la norma heterónoma, como dije, ¿cierto? La heteronomía queda atenuada, suavizada, porque son representantes de uno y debieran representar el interés de su elector. O sea, la norma es elaborada por alguien distinto, sí, algo distinto, pero ese distinto, si sigue siendo distinto, es mi representante, ¿cierto? Entonces, esa lógica de la democracia en el fondo viene a atenuar la heteronomía, la atenúa, ¿cierto? Ahora bien, el profesor es que ella no hace la salvedad ahí, que debiera hacerla, pero bueno, como le gusta escribir, explicar poco, escribir, usar hartas palabras una misma cosa. Esta característica queda más claramente visible en las sociedades
dictatoriales o no democráticas, ¿cierto? En donde las decisiones son adoptadas por personas sin ningún vínculo con los representantes, ¿cierto? Que están ahí porque nadie la eligió, están ahí, ¿cierto? Siempre suben al poder por las formas más criticables, digamos así, ¿cierto? Entonces, en el caso de una sociedad dictatorial o no democrática, queda más claramente el contrapunto, ¿cierto? Porque se trata de personas que toman decisiones del gobierno, que toman decisiones legislativas, ¿cierto? Pero que no son representantes del pueblo y ni hay ningún vínculo. Entonces la heteronomía no queda ni siquiera atenuada, son normas completamente heterónomas. ¿Se fijan? En el caso de un órgano democrático, es la democracia, el sistema de gobierno, ¿cierto?, que hace que la heteronomía quede algo atenuada. En cambio, en un sistema, el distinto al democrático, el sistema no democrático, ¿cierto?, ahí queda claramente, la norma es claramente heterónoma, no hay ninguna salvedad, no queda atenuada porque se trata de personas que no tienen ningún vínculo, ninguna representación de los destinatarios de la norma. ¿Se fijan? La primera salvedad como consecuencia de la forma democrática como forma de gobierno. La forma democrática como forma de gobierno. La segunda salvedad es de tipo social. Ahí está bien complicada de entender, ojalá que la pueda explicar bien. La segunda salvedad es de tipo social. Y para lo cual debe darse dos conceptos previamente. El concepto de validez de la norma, por eso le dijimos que algo hablamos de eficacia, ¿sí? Y el concepto de eficacia. El concepto de validez y el concepto de eficacia son conceptos distintos, ¿cierto? Uno podrá pensar, no, que tal norma es eficaz, y pensar que es eficaz porque salió del Congreso Nacional mediante un procedimiento preestablecido, pero eso no es eficaz. Eso es validez. Y uno podrá pensar, las personas no cumplen, mira, todas las personas destinatarias de una norma X no la cumplen. Entonces la norma no es válida. No, es el problema de eficacia. Entonces los conceptos de validez y eficacia son conceptos distintos, son atribuibles a una norma, ¿cierto? Pero son conceptos distintos. ¿Qué es el concepto de validez? Validez implica solamente dos cosas. Validez en el sentido kelseniano, no me pongan ahí en la escuela del derecho natural, ni cosas por el estilo. Validez significa una norma que ha sido optada por el órgano competente y mediante el procedimiento preestablecido. Órgano, procedimiento. Órgano, procedimiento. Son todos ítems, por eso vale. Órgano, procedimiento. Si el órgano competente, Congreso Nacional dictó una ley y se siguió el procedimiento preestablecido, todo el proceso de formación de la ley hasta su publicación, ley válida. Validez, órgano y procedimiento. O sea, uno no puede confundirse. Validez es un concepto súper formal, está más claro. El concepto de validez, órgano y procedimiento, no es más. La norma es válida si es adoptada por órgano pertinente y mediante el procedimiento preestablecido. Entonces, si un municipio dicta un reglamento y el municipio interviene en el consejo y todas las cosas que tienen que venir y dicta una ordenanza, será una norma válida. Órgano, procedimiento. ¿Y qué es la eficacia? La eficacia es un concepto mucho más sociológico en el fondo. La eficacia es el hecho de ser una norma generalmente cumplida, el hecho de que sea una norma generalmente cumplida y generalmente hecha cumplir, porque implica tanto al destinatario como al productor, hecha cumplida y hecha cumplir, porque ¿quién la cumple? El destinatario, quien la debe hacer cumplir, la autoridad, ¿cierto? O sea, si hay una norma que la autoridad no la hace cumplir y que los destinatarios no cumplen, estamos frente a una norma ineficaz, y siempre generalmente. ¿Por qué razón? Porque siempre una norma presupone que no se cumpla, si hablamos de esto, ¿cierto? Presupone que no se cumple, por eso establece una sanción. De manera que la norma va a ser eficaz cuando generalmente no se cumpla y ni siquiera se aplique la sanción, eso es otra cosa. La norma es papel. Es papel. Entonces, esa es la norma eficaz, ¿cierto? La norma que
cumplida y hecha cumplir. La norma ineficaz es aquella que no la cumple, generalmente no se cumple, y generalmente la autoridad no la hace cumplir. Es letra muerta, como dicen más vulgarmente, ¿cierto? Es una norma ineficaz. Hay otros conceptos más que podríamos hablar, pero no nos metamos más, no compliquemos más la cuestión. Entonces, aquí puede haber, como dice el profesor Esquella, con alguna razón, puede haber una salvedad, ni siquiera una salvedad a todo evento. Puede haber una salvedad, dependiendo de la relación que en doctrina tengan estos dos elementos. Entonces puede surgir una salvedad a la heteronomía dependiendo de la relación en doctrina que se dé entre validez y eficacia, de la relación que tenga. Voy a dar el ejemplo al tiro porque quede claro, ¿cierto? Nosotros, estos dos conceptos que ya los tenemos claritos, validez, órgano, procedimiento, eficacia, el hecho de ser cumplida por los destinatarios y hecha cumplir por la autoridad, norma eficaz. Entonces, estos dos conceptos, ¿cierto?, pueden predicarse de una misma norma, o decir, pueden relacionarse, ¿cierto? Puede haber una norma válida que sea ineficaz, ¿cierto? Y puede haber una norma válida que sea eficaz, ¿cierto? Y puede haber una norma ineficaz que sea válida, se pueden contar los conceptos. Eso. Y entonces depende de la relación que en doctrina se dé de estos dos elementos. Tenemos claro el concepto de validez, tenemos claro el concepto de eficacia. Ustedes van a ver que quiero llegar a una idea final. Vamos a ver si llego bien a ella. Entonces, puede surgir una relación, una excepción, una salvedad, no digo excepción, una salvedad a la heteronomía, dependiendo de la relación que se dé en doctrina. Puesto que existen algunos que sostienen que la ineficacia de la norma afecta su validez. Puesto que existen algunos en doctrina, en teoría, que sostienen que la ineficacia de la norma, ya tenemos claro el concepto de eficacia, afecta su validez. ¿Qué estoy queriendo decir? Porque suena tan raro. No, el hecho de que no se la cumpla, consideran que la norma deja de ser válida, deja de ser tal. Esas son las corrientes de cierta filosofía del derecho. Que la ineficacia de la norma, ya sabemos claro el concepto de ineficaz, afecta la validez, compromete la validez. La norma deja de ser válida si es que no se cumple. Ahora, si se está en esa posición de doctrina, ahí no se genera ninguna salvedad de la norma. Ahí no habría salvedad. Y eso lo dejamos ahí, porque la salvedad viene de la otra. No, perdón, al revés, ahí se genera la salvedad. Ahí se genera la salvedad, pero ahí de verdad que si se sostiene que la ineficacia de la norma afecta la validez, ahí se genera la salvedad, sí, llegué directo a ello, ahí se genera la salvedad. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que la voluntad de los destinatarios de no cumplir con la norma, ineficacia, la voluntad de los destinatarios de no cumplir con la norma, hace que la norma deje de ser tal, hace que deje de ser válida. ¿Cierto? La voluntad de los destinatarios de no cumplir con la norma, mayoritaria, ¿cierto?, hace que la norma deje de ser tal, deje de ser válida, lo que sostienen eso. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué una salvedad? Porque esos destinatarios al final no se van a someter a un querer ajeno, aquel que le fija la norma, sino que se van a sujetar a su propio querer, manifestado en no querer cumplir con la norma, no querer la ineficacia. ¿Me sigue la idea? Vuelvo a la idea. El concepto de validez lo tenemos clarito, ¿cierto? Órgano y procedimiento. Órgano establecido, procedimiento establecido, norma válida. Y eficacia es el hecho de que sea generalmente cumplida, generalmente hecha cumplir. Entonces hay algunos que sostienen que la ineficacia de la norma, es decir, el hecho de que no se cumpla, afecta la validez, la norma deja de ser válida. Y ahí se generaría una salvedad. ¿Por qué razón? Porque
La ineficacia de la norma, es decir, el hecho de que no sea cumplido, al afectar la validez, ¿cierto? Al llegar a completarlo, hace que las personas, los destinatarios, en el fondo estén suscitándose no a un querer ajeno, el querer que le impone la norma válida, sino a su propio querer, en el fondo, la voluntad de no cumplir con la norma. Entonces, nos está dando esa característica propia de la heteronomía, que es suscitarse un querer ajeno. Quienes no la cumplen, ¿cierto? Y esto llega a afectar la validez, se están sujetando a su querer propio, no al querer ajeno. Entonces no se da la heteronomía. Ahora bien, esa salvedad es teórica. Porque lo correcto en doctrina es señalar que la ineficacia no afecta la validez. No afecta la validez. No afecta la validez. Entonces eso es lo correcto en doctrina. Y ahí no se genera una salvedad. ¿Qué estoy queriendo decir? Que suena tan teórico, ahí anda a hablar por las nubes, no, nada. Estoy queriendo decir que el hecho de que no se cumpla con la norma, que nadie la haga cumplir, la ineficacia, la norma no deja de ser válida, sigue existiendo como tal. Imposible de cumplir. Eso es lo correcto, además, en teoría, en doctrina, en derecho chileno. Es decir, la ineficacia no afecta la validez. La norma sigue siendo válida. Cuando digo ineficacia, estoy diciendo que nadie lo cumple, nadie la hace cumplir. Esa norma va a seguir siendo válida. Entonces no hay una relación directa ineficacia-validez. Y ahí no se genera la salvedad de la teoría que se generaría en el otro hipótesis. Esa es la idea. No digo que la ineficacia no produzca algún efecto en la norma, pero no afecta a la validez. La norma ineficaz es una invitación, si fue una norma legal, es una invitación al legislador a derogarla y retirar otra de que se cumpla, porque es un decreto de la ley que no se cumpla. Estamos claros. O sea, la ineficacia produce cierto efecto en teoría del derecho, pero no afecta a la validez, la norma sigue siendo tal. Que no la cumpla, que nadie la haga cumplir, la norma sigue siendo válida. Esa es la idea. Y eso es lo correcto, ¿no? Y en esa hipótesis no hay una excepción a la heteronomía, una salvedad a la heteronomía. En cambio, la otra, claro, cuando teóricamente se sostiene que la ineficacia afecta a la validez, estamos diciendo que en esa hipótesis va a primar la voluntad propia y no el querer ajeno. Porque, claro, representada en la voluntad de no cumplir. Eso. Y la tercera salvedad, yo sé que es media abstracta, pero no lo es tanto. Teniendo claro los conceptos y cómo juegan, y dándose cuenta que lo propio de la heteronomía es someterse a un querer ajeno, no al propio querer, ¿cierto? Si se sostiene que la ineficacia afecta a la validez, en el fondo está primando el querer propio, no el querer ajeno. En el fondo eso. Está primando el querer propio y no el querer ajeno. Y una tercera salvedad, el producto es de índole moral. Esta es la noción de moral, ¿cierto? Y el producto de la objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Esa salvedad de índole moral y es consecuencia, fruto, ¿cierto?, de la objeción de conciencia. Hablemos un poco de la objeción de conciencia. Existen ciertos deberes dentro del ordenamiento. Existen ciertos deberes, ¿cierto? Que no todos, ¿cierto? Imagínense que ahí a mí me dé una objeción de conciencia con mis obligaciones tributarias. No, yo tengo objeción de conciencia. Me va a ir re bien, pues, imagínense, ¿cierto? No, hay ciertos deberes en el ordenamiento jurídico en los cuales es posible no cumplirlos, ciertos deberes, es posible no cumplirlos, incumplirlos, para decirlo más elegante, en razón de contradecir la conciencia moral de la persona, que le llamaríamos objetor, ¿cierto? El que hace uso de la objeción de conciencia le llamaremos objetor. Existen ciertos deberes en el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, que pueden no cumplirse, válidamente no cumplirse, en razón de ser en contradicción con la conciencia moral de la persona o del objetor. Caso típico, el ir a la guerra, ¿cierto? Ustedes no hay algunas personas que
por sus convicciones, no porque se le ocurrió y se levantaron ese día, no, yo no debería ir, no. Se trata de ciertas convicciones arraigadas que son dignas de protección, ¿cierto? Y de reconocimiento. Hay ciertas religiones, ¿cierto?, que no ven bien la transfusión de sangre, ¿cierto? Entonces, claro, hay objeción de conciencia. Entonces, ciertos deberes, ¿cierto?, de los órdenes jurídicos contados, en realidad, ¿cierto?, en los cuales es posible ejercer una objeción de conciencia. ¿Y qué va a prevalecer ahí? Va a prevalecer el querer propio y no el querer ajeno, ¿cierto? Porque va a prevalecer mi propia conciencia no frente a la que me están exponiendo de ir, por ejemplo, a la guerra, ¿cierto? Los médicos cuando hacen una voz. Claro, la objeción, lo que sí, yo voy a agregar que la objeción de conciencia es siempre individual, no vengan con ejemplos de las instituciones con conciencia. Claro, tienen psique las instituciones también, mira, qué lindo eso. Eso no, es que la verdad la cosa es que en un ordenamiento estatal, ¿cierto?, jurídico, las normas se cumplen o no se cumplen, no andan buscándole unas construcciones, unos constructos, como dicen los jurídicos, que son una rareza del derecho comparado. Yo me imagino en otra latitud, decir, oiga, que en Chile inventaron la objeción de conciencia institucional. Una cosa rara. La conciencia, o sea, las instituciones tienen conciencia. La conciencia individual, individual. Y claro, aquellos que no les gusta lo que se legisló, le buscarán en todas partes. No, tiene que ser la completera del equipo médico. Entonces, claro, los que están a favor dirán solo estrictamente al médico. Y los que están en contra dirán al médico, a la senadera, y los que están súper en contra al del Uber que llegó al médico al hospital. Pues. Lógico. Pues. Toda la cadena. Pues. No, si eso es expresión de muestra visión, distintas visiones. Bueno, en una sociedad democrática, pluralista y diversa, es necesario tratar las distintas versiones, ¿cierto? Pero hay algo que se llama mayoría, ¿sí? Algo que se llama mayoría, que no hay que desandarla, ¿cierto? Los mismos tribunales funcionan con mayoría cuando hay votos colegiados, ¿cierto? Con mayoría, ¿cierto? Está claro, ¿cierto? En los tribunales, las salas de 5, 3-2 es mayoría, ¿cierto? ¿No? Aplica la regla de la mayoría, ¿cierto? Claro, pero practíquela para afuera también, ¿cierto? Claro, el Tribunal Constitucional resuelve cosas por mayoría, ¿cierto? Sí, el Tribunal Constitucional resuelve cosas por mayoría, sí. Pero que considera entonces las mayorías también en sus votos. Una cosa asistemático, ¿cierto? Pero bueno, ya. El punto está que lo que interesa a nosotros es que es la objeción de la conciencia. Sí, que es individual, ya. No me hagan hablar nada. No, si yo sé que la Universidad de la Banda no va a hacer nunca clases, yo no sé, pero bueno. No me preocupa. Entonces la objeción de conciencia es frente a determinados deberes del ordenamiento jurídico, ¿cierto?, que se permite no cumplirlos, y normalmente el ordenamiento jurídico establece un cumplimiento por equivalencia. Usted no quiere ir a la guerra, bueno, se va a pelar papa, ¿cierto? No quiere ir a la guerra, al frente hay que y matar, está muy bien, pero se va a pelar papa, siempre sustituye por otro, ¿cierto? Y se fijan que esta salvedad de la autonomía es porque, bueno, lo que prima es el querer propio, ¿cierto?, manifestado en la objeción de conciencia, ¿cierto?, y no el querer ajeno. Ahora bien, esto como objeción es respecto de una norma o una institución, no es generalizar respecto de los jurídicos, eso. Esas son las salvedades que dice el profesor Quisqueya. Pero se fijan que en el fondo hay que ser un poquito más preciso, siempre hay bastante más salvedades. ¿En qué sentido? En que las fuentes del derecho, que son varias, la ley, el sentido amplia, las fuentes del derecho, ¿ustedes saben cuáles son las normas solamente a los bomberos cuando llaman por incendio, gendarmes si hay un motín? ¿No es bombera? Gendarmes si hay un motín, matrona si hay un parto, todas esas te pueden poner su teléfono, pero norma implícita, ¿cierto? No hablamos de norma implícita. Los restantes no. Entonces, como dije, hay alguna, si uno hace un panorama de la fuente del derecho, esto nos señala que si uno hace un panorama de la fuente del derecho, va a ver que hay algunas en las cuales
no son tan heterónomas, porque hay normas contractuales, ¿cierto? Que uno fija, uno en acuerdo con otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es heteronomía? No es impuesta por otro, salvo contrato forzoso, sí que es una norma heterónoma. Pero lo normal los contratos, ¿cierto? La norma consuetudinaria, la norma que nace de la costumbre, forma parte de uno al ser miembro de la comunidad, ¿cierto? En donde se genera esa práctica reiterada y uniforme, está generando la norma, ¿cierto? Y entonces está participando. Entonces, ¿qué tanta heteronomía? ¿Sí? O sea, si uno ve un repaso acerca de las fuentes del derecho, a ver que las fuentes positivas, legisladas, ¿cierto? Son, claro, heterónomas. Las fija la administración, los reglamentos, los fija los municipios, los fija el Congreso Nacional, qué sé yo. Pero hay algún conjunto de fuentes que en realidad no son tan heterónomas porque hay una intervención de las personas, la fuente contractual, las normas contractuales, las normas consuetudinarias, ¿cierto? En donde se tiene intervención. Entonces no hay tanta heteronomía, no hay tanta heteronomía. Eso. Y la última característica, las normas son siempre coercibles. Esto también es siempre coercible, siempre coercible, siempre coercible. Esto ya habíamos dicho, lo habíamos avanzado, lo habíamos avanzado, ¿cierto? Este criterio de la coercibilidad, es el único criterio categórico, dicotómico, qué sé yo, que fija la distinción entre normas jurídicas y las restantes normas de conducta. Si una norma es coercible, es una norma jurídica. Y si una norma no es coercible, podrá ser norma de conducta, de cualquier naturaleza de las que puedan haber, moral, trato social, y la que inventen, pero no va a ser jurídica. Es decir, el criterio de coercibilidad marca el deslinde nítido, claro, entre el fenómeno jurídico y el no jurídico. ¿No? El derecho es coercible. Es siempre coercible, las normas jurídicas son siempre coercibles. De manera que la coercibilidad es un elemento esencial, una nota distintiva de las normas jurídicas. Es una característica exclusiva de las normas jurídicas. Y excluyente también. Es decir, no hay normas jurídicas si no hay coercibilidad. Ahora bien, para ver este concepto de coercibilidad, lo primero que hacen, y lo hacen todos los manuales, ¿cierto?, es deslindar, es separar tres conceptos que suelen aparecer vinculados, pero que son conceptos distintos y que miran a fenómenos distintos, a etapas distintas, a lógicas distintas. Entonces es necesario distinguir o diferenciar entre coacción, coercibilidad y sanción. Entre coacción, coercibilidad y sanción. Toda la manualística dice coerción, siempre aparece. Tenemos una definición de cada uno. Bueno, ustedes me dirán que la que nos interesa es la de coercibilidad, pero démoslo. Coacción, no la nombré primero, pero hay que verla primero. Coacción. La coacción consiste en el uso efectivo de la fuerza. El uso efectivo de la fuerza. La coacción es el uso efectivo de la fuerza. La coacción es el uso efectivo de la fuerza. El uso efectivo de la fuerza, uso material de la fuerza. Es decir, cuando a alguien lo llevan detenido contra su voluntad, por un delito flagrante, pensemos, ¿cierto?, lo que se está ejerciendo ahí es coacción. El hecho material de la fuerza, ¿cierto?, el hecho físico de la fuerza, el hecho efectivo de la fuerza, eso es coacción. En cambio, la coercibilidad
en la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza, en la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza mediante el auxilio de órganos del Estado. Vamos a hacer una definición un poquito menos de teoría del derecho, más de resalita para que no me critiquen y que parezca como ando como en las nubes. Entonces, en la posibilidad del uso de la fuerza mediante el auxilio de órganos del Estado. Cuando digo órganos del Estado, ustedes, es una definición todavía de teoría del derecho, ustedes cuando digo órganos del Estado sabrán representar a qué estoy diciendo. Si órgano del Estado no estoy hablando del servicio del adulto mayor, por entiendo. Ustedes se imaginarán ya intuitivamente a qué órganos son representantes de la fuerza. Entonces, la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza organizada de órganos del Estado, que es la fuerza que organiza el Estado en una sociedad. Y la sanción, ¿cierto?, es aquella consecuencia desfavorable que se sigue el incumplimiento. Se llama hablado esa definición. Es una buena definición porque siempre una sanción pretende ser eso. Consecuencia desfavorable que se sigue al incumplimiento. Siempre la sanción es un hecho gravoso, ¿cierto? Que las personas evitan la sanción. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces la consecuencia desfavorable que se sigue ante el incumplimiento de la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que destacar aquí? Que la sanción, imaginemos si una persona cumple voluntariamente una norma, ¿habrá sanción? No, ¿cierto? No. ¿Habrá coacción? No, tampoco. Pero de no haber cumplido, la coercibilidad como posibilidad existió siempre. Entonces, demos otra hipótesis. Si una persona mata a un alumno, profesor de la Cervantes mata a un alumno, un ejemplo concreto, mata al alumno que pregunta mucho. No estoy queriendo con eso desincentivar las preguntas, ¿entiendes? Llega y saca una pistola y lo mata. Pero logra ser el crimen perfecto, nadie lo pilla. Es la tesis del crimen perfecto, ¿cierto? ¿Hay sanción? No. ¿Hay coacción? Tampoco. Pero la coercibilidad, entendida como mero posibilidad, existe siempre. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que puede no haber sanción, puede no haber coacción, esos no son elementos esenciales de la norma. Pero la coercibilidad como posibilidad existe siempre. Y ese sí que es el elemento esencial, no puede faltar. Los otros elementos, la sanción es eventual, puede no haber. La coacción puede no ser necesaria o no verificarse. Pero la coercibilidad como atributo de la norma de ser posible de ejecutar por la fuerza existe siempre. Esa es la idea. Entonces, por ello, es la coercibilidad el elemento esencial, no la sanción, no la coacción, la coercibilidad como atributo esencial de la norma, porque va a estar siempre presente. Es un atributo pegadito a la norma, la posibilidad de ser ejecutada por la fuerza. Y esa posibilidad existe siempre. Y por eso que la definición de coercibilidad, ustedes se imaginarán que tiene que usar a todo evento la palabra posibilidad, de lo contrario la definición guatea, pero guatea feo, ¿cierto? Posibilidad. La coercibilidad siempre es una posibilidad. Y como posibilidad existe siempre, es una eventualidad. Ahora bien, el profesor Esquella, para terminar, ¿cierto?, da un conjunto de precisiones acerca del concepto, que son elementos que remarcan, más, precisan un poco más, agregan algo, ¿cierto? Vamos a cada uno de ellos. Quiero señalar otra cosa antes, que en realidad algunos manuales antiguos y más o menos sesgados, que siempre consideran, ustedes lo ven en el profesor Hibner, por ejemplo, entienden que la coercibilidad, y alguna parte de la doctrina entiende que la coercibilidad no es un elemento esencial. ¿Ya? No es un elemento esencial, por algunas razones de teoría del derecho que no voy a entrar en eso.
pero entienden en buenos aspectos que la coercibilidad no es elemento esencial. Y entonces ustedes ven que algunos manuales por ahí, ya por suerte los cada vez menos, hacen un paralelo, dicen razones o justificaciones de la coercibilidad como no elemento esencial de la norma y otras razones o justificaciones para la coercibilidad como elemento. Lo dubitan, lo ponen. Pero lo cierto es que de la sola constatación de un ordenamiento jurídico uno se da cuenta que la coercibilidad es un elemento esencial. Entonces, esa distinción tiende a no enseñar el objeto real que es el fenómeno jurídico. Si el fenómeno jurídico es coercible. Entonces, es una expresión que tiene sus raíces en diferencia en filosofía, el derecho, pero en realidad no explican bien el fenómeno jurídico. El fenómeno es coercible. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas de las características que vamos a ver están cruzadas por esa discusión. Yo la omito, porque no tiene sentido. El derecho es coercible, la norma jurídica es coercible. Y un elemento esencial la coercibilidad. Eso es constatable, no es una cosa que me venga por una revelación o nada por el estilo, una cosa constatable. Entonces, algunas de estas características van a ver que está cruzada por esa discusión. Pero nosotros ahorramos la discusión, pero igual voy a hacer mención para que se vea. Entonces, primera característica es el señor Scalia dice que se trata de una posibilidad. Estoy remarcando lo mismo que ya dijimos. Se trata de una posibilidad. Y precisamente esta circunstancia de ser una posibilidad diferencia a la coercibilidad de la coacción. Que la coacción es el uso efectivo de la fuerza. En cambio, la coacción es una posibilidad. Ahí estoy remarcando la palabra posibilidad. Primera idea es que la coercibilidad es siempre una posibilidad y no es del uso de la fuerza, y no es el uso efectivo de la fuerza, que es lo que permite diferenciar entre coacción y coercibilidad. ¿Se fijan? Siempre una posibilidad. Una segunda característica, se trata de una posibilidad legítima. Una posibilidad legítima. Es decir, que la fuerza que utiliza el derecho es una fuerza, se trata de una posibilidad legítima, se trata de una fuerza autorizada por el derecho. Dejemos hasta ahí porque vamos a volver sobre esta idea. Es una fuerza legítima. Es una fuerza autorizada por el derecho. Tercera característica de esta coercibilidad, es una posibilidad la primera, segunda una posibilidad legítima, autorizada por el ordenamiento jurídico. Tercera, que radica en órganos del Estado, radica en órganos del Estado, ¿cierto? A los cuales radican ciertos órganos del Estado, los cuales, ¿cierto?, disponen del monopolio de la fuerza. Se encuentra radicada en ciertos órganos del Estado que tienen el monopolio de la fuerza. El derecho es decir, esta fuerza la radica en ciertos órganos, no está difusa en orden. Ustedes me dirán, claro, pero cualquier persona puede evitar un delito flagrante, entonces la posibilidad de la fuerza la tenemos distribuida entre todas las personas, pero lo cierto es que esta es una excepción. Lo normal es que la fuerza en un Estado social y democrático de derecho se radica y se coloca, se deposita en ciertos órganos, ¿cierto? Carabineros y algunos más por ahí, ¿cierto? Se radica en ciertos órganos. Claro, la posibilidad del delito flagrante, que cada uno lo puede impedir, hace que la fuerza radique casi en todo, pero es una situación excepcional. La fuerza en un Estado se deposita en ciertos órganos, ¿cierto? Y estos órganos, fíjense qué importante, lo usarán solo en ciertos casos, solo en ciertos casos. Solo en ciertos casos. Entonces, es una posibilidad legítima, 3, 4, ¿cierto? Se trata de una fuerza socialmente organizada, es decir, la sociedad deposita en ciertos órganos el monopolio de la fuerza. Y estos órganos solo van a poder usar la fuerza en aquellos casos en que expresamente se encuentran autorizados. O sea, no una cosa, se le ocurre lo que hacen, o usan la fuerza cuando quieren y como quieren, no. Solo los casos expresamente previstos por el ordenamiento jurídico. En cuarto lugar, quinto lugar,
Cuarto. No, querían que estaban atentos. Ajá, cuarto. Ay, porque se ve tampoco serio. En cuarto lugar, una característica distinta, ¿no es cierto? Las sanciones son una característica de la sanción. Pero la señal, que yo la sigo, ya, soy disciplinado. Las sanciones son generalmente negativas. Es decir, establece una consecuencia desfavorable. Las sanciones son generalmente negativas, eso es lo común. Esta es una sanción negativa. Es decir, establece una consecuencia desfavorable, sea en la persona o en los bienes. ¿Cierto? Puede ser en la persona o en los bienes. ¿Cierto? Y excepcionalmente, la sanción podría ser positiva, que no es exactamente una sanción, pero bueno, una sanción positiva. Es decir, una sanción positiva es decir que establece un beneficio, ¿cierto?, para el caso de que se la cumpla. Ya expliqué esa idea, ¿cierto?, que normalmente el derecho lo que interesa es tener una conducta, y esa conducta la tendrá evitando la sanción, que la persona evita una sanción, está evitando una conducta, pero también puede obtener una conducta bajo el estímulo de un premio, ¿cierto?, de una consecuencia beneficiosa. Y en ambos casos obtiene una conducta, que es lo que al derecho al final del día le interesa, sea bajo la amenaza de una sanción o bajo el estímulo de un premio. Pero lo común es que la sanción sea negativa, sea bajo la amenaza de una sanción, y el otro caso es más bien excepcional, e incluso no deberíamos hablar ni siquiera de sanción, que no cuadren tanto en el concepto. En quinto lugar, y esto también habíamos hablado de eso, lo que las normas imponen por el uso de la fuerza, por la coercibilidad, ¿cierto?, no es aquella conducta, lo que las normas imponen, ¿cierto?, por el uso de la fuerza, no es aquella conducta que el destinatario debía cumplir y que omitió cumplir, ¿cierto? Lo que las normas, lo que las normas establecen como sanción, ¿cierto?, no es aquella conducta que el destinatario debía ejecutar y que no ejecutó, por eso se está sancionando, ¿cierto?, sino que de manera más general la sanción va a ser aquella prevista por la norma, de punto, no más, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Porque algo explicamos de esto, ¿cierto?, que normalmente, en forma vulgar, se asocia a que la sanción es obligar a la persona a aquella conducta que tenía que cumplir, pero forzadamente. Entonces, y porque eso es así en el campo del derecho civil patrimonial. Entonces, si la persona no paga, se le obliga a pagar. Entonces, se obliga forzadamente a aquella conducta que debe cumplir, ¿cierto? Pero eso es más bien la excepción. Porque en el derecho penal, si yo mato a otra persona, se me va a obligar a resucitarla, en el sentido, ¿cierto? Si yo estafo a otra persona, bueno, podrán haber algunas consecuencias patrimoniales, pero que estafa quedó nomás, ¿cierto? Si yo imprimo moneda nacional falsa, bueno, ¿cierto?, de manera que mi sanción no será que la retire, que me ponga a buscarla donde que empezó a circular, sería ridículo. Entonces la sanción no es la prestación que se debía dar voluntariamente, eso es más bien excepcional. La sanción es la consecuencia que la norma impone en caso de cumplimiento, y punto. O sea, hay que generalizar un poco más para que entren todo tipo de sanciones, porque en el fondo hay algunas sanciones, debería verlo con más detalle, que coinciden con la prestación que era debida, y otras que no coinciden con la prestación, que es la común, que no coincide con la prestación. Entonces estoy queriendo decir con esa quinta característica. La sanción no es aquella conducta que, ya le di el ejemplo del votar, ¿cierto? El niñato no vota,
Puede no ser ñato, puede ser maricón, ya lo mismo. Esa es la otra opción, ñato. El ciudadano no vota, ¿cierto? Y dice, lo vamos a meter forzadamente a la urna, le vamos a agarrar la mano, y no, tú tenés que hacer una crucecita en alguno de esos, o rayarlo, o dejarlo en blanco, y tenés que firmar aquí, después tenés... No, si no votas, multa nomás. No es aquella conducta que debió cumplir voluntariamente. Sexto lugar, ¿cierto? Y esto está cruzada por esa discusión, ¿ya? De coercibilidad de elemento esencial, coercibilidad no de elemento esencial. Al final es bien ridícula la discusión, porque la discusión es coercibilidad de elemento esencial, coercibilidad de elemento no esencial, pero importante. Es frontera. Entonces esta característica está cruzada por esa discusión, como les dije. Que la coercibilidad sea un atributo de la norma, lo que lo es, ¿cierto? No quiere decir que todas y cada una de las normas sean coercibles. Que la coercibilidad sea un atributo de la norma no quiere decir que todas y cada una de las normas sea coercible. Porque hay algunas en que la coercibilidad encuentra un poquito más, es más complicado el tema de la coercibilidad, es más discutible. Los dos ejemplos clásicos. Hay ciertas obligaciones del derecho de familia que la coercibilidad no tiene ningún sentido. También en el caso del derecho internacional. Ahora que estamos todos expertos en derecho internacional, ustedes saben eso, ¿cierto? También en el derecho internacional la coercibilidad, el incumplimiento de una norma, el cumplimiento de una norma internacional no es tan fácil de hacerla cumplir con la coercibilidad. También el cumplimiento de algunas normas de familia. Acuérdense, había un ejemplo antiguamente muy simpático, pero desapareció esa norma. Había una norma que obligaba a la mujer casada a seguir el domicilio del marido. O sea, si él se iba, no sé, bueno, como las normas tienen vigencia territorial en Chile, tenía que moverse en Chile, supongo, porque no íbamos a esperar un cumplimiento, una vigencia extraterritorial de esa norma, pero bueno, pero el asunto es que obligaba a la mujer casada a seguir al marido. Entonces el marido se iba a Coyhaique y la mujer a Coyhaique. Entonces el marido se iba a Puno, a Putri, la mujer a Putri. Pero si no cumplían esa norma las damas, la coercibilidad iba a poder hacerla cumplir. O sea, la íbamos a agarrar a la señorita y la íbamos a ir a dejar caer en Putre porque el marido le dio por vivir en Putre. No, o sea, hay algunas normas en las cuales la coercibilidad es un poquito más complicada. Entonces, por eso está en esa discusión coercibilidad de elemento esencial, porque los que dicen que no es un elemento esencial dicen, no, pero es que tú estás equivocado, porque hay una serie de normas en las cuales esta coercibilidad no es tan clara. Lo cual es correcto, pero no quiere decir que no haya coercibilidad generalizada en la norma jurídica como fenómeno. Hay algunas en las cuales es más discutible el tema de la coercibilidad, sí. Normas de familia, en algunos casos normas de principio, porque tú tienes que aterrizar el principio. Normas de derecho internacional. Claro, que sería ideal, ¿cierto?, que los fallos internacionales hay que cumplirlos, ¿cierto?, y hay que acatarlos. Claro, yo he escuchado que hace poco, ¿cierto?, sucedió eso. He escuchado que lo vaya a cumplir. El cumplimiento de la norma internacional, la posibilidad es un poquito más discutible. Y penúltima característica, última, para poner buen ánimo y ya se van a ir. También penúltima, ¿cierto? Que la coercibilidad sea un atributo al derecho no debe llevar a confundir, porque no son lo mismo, que la coercibilidad sea un atributo, una condición, un carácter esencial de la norma jurídica, no quiere llevar a confundir al derecho con la fuerza. Pues son cosas distintas. No debe llevar a confundir con el derecho a la fuerza. Esta es una característica que también está enlazada con esa discusión coercibilidad de elemento esencial, coercibilidad no elemento esencial. Porque ¿qué dicen los que sostienen que no es un elemento esencial? Dicen, no, que para ti el derecho es la fuerza bruta. Le ponen bruta para la retórica, la argumentación, le ponen, no basta que sea fuerza,
fuerza bruta, entonces para ti el derecho es fuerza bruta. Y no, pues no es así. El derecho no puede confundirse con la fuerza, puesto que la fuerza que utiliza el derecho, y ustedes van a ver que vamos a sintetizar tres cosas que dijimos, puesto que la fuerza del derecho, que usa el derecho, se usa por los órganos que establece el derecho, en los casos que establece el derecho, la fuerza que utiliza el derecho, por los órganos que establece el derecho, en las hipótesis que expresamente prevé el derecho, entonces, por los órganos que establece y la hipótesis que expresamente prevé, prohibiéndose todo uso de la fuerza, significa que el derecho monopoliza así, toda la fuerza que utiliza el derecho lo utiliza por los órganos y a través del procedimiento y a través de la hipótesis expresamente prevista. Órgano, procedimiento, hipótesis. Como dije entonces, no puede llegar a confundir el derecho con la fuerza, puesto que la fuerza que utiliza el derecho se usa por los órganos, mediante un procedimiento y en las hipótesis expresamente previstas, prohibiéndose todo uso de la fuerza que no cumpla esas características, cualquier otro uso, puesto que el derecho monopoliza el uso de la fuerza legítima. ¿Sí? ¿Fuerza legítima? No la fuerza bruta, no. Es una fuerza que está en ciertos órganos, que la deben usar bajo ciertos procedimientos y en los casos o hipótesis expresamente previstas. Fuera de ello, toda manifestación de fuerza es ilícita, es contrario al jurídico, porque el monopolio de la fuerza legítima es solo del Estado. Solo del Estado. Hay alguna hipótesis en el derecho, en la teoría del derecho, el derecho político, el derecho de asistencia, una serie de cosas por ahí, pero en general es eso, el monopolio de la fuerza corresponde al Estado. Y la última característica, también cruzada por esta diferencia, coercibilidad de elemento esencial, coercibilidad no elemento esencial, pero importante, para la eficacia y para todo lo como ridícula la expresión. Que la coercibilidad siempre se encuentra conectada, asociada a un deber jurídico. Ustedes van a ver el ejemplo muy entretenido de que va. La coercibilidad siempre se encuentra conectada a un deber jurídico, vinculada con un deber jurídico, puesto que no es coercibilidad el obtener una conducta bajo la amenaza de la fuerza. Ustedes van a decir que se parece, pero no es. Mira, van a ver por qué. No es coercibilidad obtener una conducta bajo la amenaza de la fuerza, si esa conducta no está prevista por el ordenamiento jurídico. Nada más con el ejemplo va a quedar muy claro. Pero rebobinemos para que no perdamos la fe. Entonces, ¿No está previsto? No está previsto. rebobinemos para que no perdamos la fe ni la sed, como decía el centro alumno. ¿Cierto? La coercibilidad siempre se encuentra conectada, vinculada con un deber jurídico, puesto que no es coercibilidad el obtener una conducta bajo la amenaza de la fuerza, si esta conducta no está prevista por el ordenamiento jurídico como en calidad de deber, ¿se entiende? ¿Dónde viene el ejemplo? Ahí les va a quedar claro. Llega y dice lo que postulan la coercibilidad no elemento esencial, llega y dice, que para ti el derecho es lo mismo que una banda de mafiosos. Y el ejemplo como tiene como 50 años, el ejemplo típico de la teoría del derecho, presentó los manuales, un poquito más avanzado parece ese ejemplo, que no, para ti el derecho es igual que una banda de mafiosos. ¿Por qué razón? Porque imaginemos el capo de la mafia, pongámosle nombre, Giuseppe, llega y le dice a Vittorio, anda a cobrar una coima a tal comercio, y Vittorio sabe que si no la cobra lo matan, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? El capo de la mafia, ¿cierto? El capo
El capo del jefe significa, el capo jefe. Bueno, el capo, ¿cierto? Está obteniendo una conducta bajo la amenaza de un mal, ¿cierto? Porque el subordinado, la mafia, va y si no sabe, si no, lo... Pero esa conducta no está conectada a un deber jurídico. Ahí está el punto. No está conectada a un deber. O sea, no es coercibilidad de obtener una conducta bajo la amenaza de una fuerza, porque es una coacción simplemente. Es una no sé, amenaza, un delito de amenaza, incluso un delito. Porque la conducta debe encontrarse prescrita por el ordenamiento jurídico. Y de luego en ningún lado está prescrita en el ordenamiento jurídico y el subordinado a la mafia debe cumplir con sus órdenes de su capo. Está claro. Entonces, el ejemplo es malito. ¿No? El ejemplo es malito. El ejemplo es malito. Eso está por ahí nomás, porque si no después se van a quejar y van a llegar los sindicatos. Oiga, el profesor nos saltó casi con la campana, con el timbre. Y nos está afectando nuestros derechos fundamentales. Cosas así. Ya, vamos a pasar listo y nos vamos, ya. Mañana vamos a ver la estructura, la lógica, la norma jurídica, ¿no? Estructura, lógica, la norma jurídica. Y deberíamos empezar con la definición de derecho. Ya.